El rey Arsa informó al monasterio de Nalanda de que pronto tendría lugar un gran debate sobre la verdadera enseñanza entre los representantes del Hinayana, el Mahayana y los no budistas. El maestro Xuanzang y los otros maestros esperaban saber la fecha exacta. Durante este tiempo un brahman vino a desafiar al monasterio de Nalanda y colocó un texto que contenía 40 puntos en la puerta del monasterio de Nalanda. Habló muy fuerte para anunciar que si había una sola persona en Nalanda, capaz de rechazar aunque sea uno de estos 40 puntos, estaba listo para terminar con su vida. Esperó unos días pero nadie en Nalanda se atrevió a aceptar el desafío. Finalmente, el maestro Xuanzang envió a un sirviente a arrancar el texto pegado en la puerta, tirarlo al suelo y pisotearlo con sus pies. El camino de Xuanzang, una cultura budista milenaria. Episodio 5. Cuando el brahman se enteró de lo que había pasado con su guión, se sintió muy humillado y la ira se elevó dentro de él. Sin embargo, cuando supo que era el maestro Xuanzang quien había enviado a ese sirviente, vaciló ante la situación. Pero el maestro Xuanzang en persona lo invitó a hablar con él, y poco después el brahman no pudo encontrar más palabras para continuar la discusión. Admitió que había perdido y estaba listo para suicidarse. El maestro Xuanzang le dijo: nosotros, los practicantes budistas, nunca queremos matar a nadie. Has admitido que has perdido el debate. Si es aceptable para ti, me gustaría que te convirtieras en mi sirviente. El brahman estaba feliz de aceptar su propuesta. El maestro Xuanzang tenía dos razones para pedirle a este brahman que se convirtiera en su sirviente. En primer lugar, quería ser capaz de guiar y enseñar a esta persona y en segundo lugar, quería reducir su arrogancia. Por lo tanto, quería mantenerlo cerca de sí mismo para que pudiera escuchar la verdadera enseñanza y librarse de su visión errónea. Poco después de leer el texto rompiendo la visión equivocada del Mahayana, el maestro Xuanzang se dio cuenta de que no entendía el significado de algunos pasajes. Así que Xuanzang le preguntó a su sirviente: ¿has oído hablar del sastra rompiendo la visión equivocada del Mahayana? Su sirviente respondió: he escuchado la explicación de esta sastra 5 veces, pero me temo que si alguien ve que le estoy enseñando, dañará su reputación. Xuanzang respondió: no importa. Nunca he escuchado ninguna explicación de esta sastra y me gustaría que me la enseñaras. Xuanzang ya estaba iluminado. Su comportamiento era el verdadero yo, y no tenía miedo de perder la cara. Por otro lado, su servidor siempre dudaba y quería explicarle a medianoche para que nadie los viera. Después de escuchar sus explicaciones, el maestro Xuanzang pasó un día y una noche escribiendo una sastra de 1600 versos. Su título era Rompiendo la visión errónea y se lo presentó al maestro Silabhadra. El maestro Silabhadra estaba muy contento y pidió a todos los demás maestros que lo leyeran. Después de leerlo, todos sintieron gran admiración por el maestro Xuanzang y pensaron que con este sastra podría convencer a todos los no budistas. El maestro Xuanzang pensó que este texto era suficiente y que, en base a él, los otros maestros podrían participar en el debate en la tierra de Uda. Para él había cumplido su papel y decidió volver a China. Sin embargo, todos los maestros de Nalanda querían que se quedara con ellos.
Fueron a ver a Silabhadra y le pidieron que interviniera con el maestro Xuanzang. El maestro Xuanzang dice: a mí, Xuanzang, me gusta el país donde nació el Buda, pero tengo otro objetivo más importante, me gustaría que la enseñanza budista se extendiera en China. Así que me gustaría volver a China, y traducir todos los sutras que he estudiado aquí para que el mayor número posible de chinos puedan escuchar la verdadera enseñanza del Buda. Para mí, llevar esta enseñanza a Oriente es la mejor manera de agradecerte a usted y a Buda. Es mi más sincero deseo y me gustaría que usted, maestro, me diera su acuerdo para que pueda cumplir esta tarea. Silabhadra le respondió: este es el verdadero espíritu de un practicante. Tengo el mismo deseo que usted. Luego se dirigió a los demás: no debemos insistir en que se quede aquí más tiempo. Antes de ir a Silabhadra, Xuanzang había liberado a su servidor, el Brahman. Así que fue a ver al rey Kumara, y le dijo que el nivel del maestro Xuanzang era extraordinario. Por consiguiente, el rey envió una carta al maestro Silabhadra expresando su deseo de invitar al maestro Xuanzang a su reino. Silabhadra, que aún necesitaba a Xuanzang en preparación para el debate que pronto tendría lugar, rechazó la invitación. Se intercambiaron varias cartas y el rey terminó por enfadarse. El rey dice: he enviado un par de cartas para invitar amablemente al maestro Xuanzang. ¿Por qué rechazas mi invitación? ¿Crees que mi ejército no es lo suficientemente fuerte para destruir su monasterio? Así que Silabhadra dejó que Xuanzang fuera a encontrarse con el rey Kumara. Todos los maestros de este reino vinieron a la corte con el deseo de desafiar al maestro Xuanzang. Sin embargo, todos tuvieron que ceder a la palabra de Xuanzang y el rey quedó muy impresionado. Cuando el rey Arsa se enteró de que Xuanzang estaba con el rey Kumara, no estaba contento. El rey Arsa dice: he invitado al maestro Xuanzang varias veces pero nunca aceptó. ¿Cómo es posible que esté en la casa del rey Kumara ahora? El rey Arsa le pidió al rey Kumara que enviara a Xuanzang a su palacio. El rey Kumara se negó y envió un mensajero para decirle que aún prefería enviarle su cabeza que a este maestro. El rey Arsa estaba muy enfadado por esta respuesta. El rey Arsa le dice al mensajero: si es así, pídele la cabeza y tráemela de vuelta. El rey Kumara se dio cuenta de que había cometido un error. Le pidió al maestro Xuanzang que fuera con él para disculparse con el rey Arsa. Una vez allí, el rey Kumara se presentó ante el rey Arsa. El rey Arsa le preguntó: ¿por qué no vino el maestro Xuanzang con usted? El rey Kumara respondió: Su Majestad, sabemos que admira la sabiduría y ama la sabiduría. Sería mejor que fuera en persona a saludar a los sabios. ¿Cómo se atreve a pedirle a los sabios que vengan a usted? El rey Arsa respondió: sí, tiene razón. Mañana muy temprano iré personalmente a presentar mis respetos al maestro. Kumara pensó que el rey Arsa no esperaría hasta el día siguiente. Esa misma noche, alrededor de la medianoche, el rey Arsa salió con todo su ejército para encontrarse con el maestro Xuanzang. El espectáculo fue impresionante. Había más de 100 tambores y cada paso estaba acompañado de percusión. Una vez que llegó frente a Xuanzang, el rey Arsa lo saludó de la manera más respetuosa, tocando sus pies con su cabeza.
A la mañana siguiente, el maestro Xuanzang y el rey Arsa se reunieron en el palacio de este último. El rey Arsa había estudiado el sastra rompiendo la visión errónea de Xuanzang, y su admiración por este texto le llevó a pedirle que diera una conferencia delante de todos. Todos los sabios y maestros del reino estaban presentes y quedaron tan impresionados por el discurso del maestro Xuanzang que nadie se atrevió a criticar sus palabras. El rey Arsa invitó al maestro Xuanzang a ser el principal participante en un debate abierto en la ciudad de Kanyakubja para reemplazar el debate que no pudo ser realizado en Uda. El rey Arsa le pidió a Xuanzang que usara este debate para explicar su sastra rompiendo la visión equivocada para que todos se conocieran los principios del Mahayana, lo que el maestro Xuanzang aceptó con gusto. En el año 641 en la ciudad de Kanyakubja había mucha gente. Todos los príncipes y nobles de los 5 reinos, y 18 naciones de la India estaban presentes, y había más de 6.000 expertos en diferentes disciplinas. Toda esta gente se paró en las orillas del río Ganges. El rey Arsa llegó sentado en el respaldo de un elefante, y en esta procesión había un monje excepcional de China, el maestro Xuanzang. El rey Arsa abrió el gran debate de 18 días en la ciudad de Kanyakubja. El principal participante fue el maestro Xuanzang y todos pudieron subir al escenario para debatir con él. El maestro Xuanzang explicó en detalle su sastra rompiendo la visión equivocada, y en la puerta de la entrada se colgó una pancarta en la que estaba escrito el verdadero Vijnaptimatrata, verdadera conciencia. De hecho, significaba que todos los fenómenos provenían de esta conciencia, y que esta conciencia era la octava conciencia, Tathagata-garbha. La octava conciencia es capaz de crear las 7 conciencias diferentes. Estas son las conciencias de los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la conciencia mental. Hay especialmente una conciencia que no todo el mundo conoce y que se llama manas. Estas 8 conciencias interactúan entre sí, y son capaces de manifestar todos los fenómenos del mundo. Todos los maestros iluminados son capaces de probar la existencia de la octava conciencia. También tienen la sabiduría de observar que los fenómenos nunca se separan de estas 8 conciencias. Todos los maestros Chan iluminados pueden observar cómo reacciona la octava conciencia y esto se llama el verdadero Vijnaptimarata. El rey Arsa también invitó a Prajnagupta a venir y presentar su texto rompiendo la visión equivocada del Mahayana. Sin embargo, Prajnagupta rechazó la invitación porque había oído que el principal participante era Xuanzang, el famoso monje de China. Primero dijo que no podía montar a caballo y por lo tanto no podía venir. El rey Arsa le envió un palanquín, pero luego Prajnagupta dijo que hacía demasiado calor. Entonces el rey Arsa le envió un elefante, pero Prajnagupta dijo que era demasiado viejo para soportar un viaje tan largo. Sin embargo, el mensajero le pidió que le diera una respuesta clara. Entonces Prajnagupta no tuvo elección, saludó hacia la ciudad de Kanyakubja y felicitó al maestro Xuanzang. Cuando escucharon esta historia, la gente entendió que el maestro Prajnagupta había reconocido su derrota sin siquiera participar en el debate. El maestro Prajnagupta se había negado a participar en el debate, pero en su escrito Rompiendo la visión errónea del Mahayana había una pregunta que durante 12 años ningún practicante del Mahayana había podido responder. Esta pregunta era, ¿es el verdadero yo Alambana-Pratyaya capaz de observar todas las condiciones de los objetos de la conciencia? Todos los practicantes de Mahayana decían que una vez que su conciencia mental estaba iluminada, poseía una sabiduría indiferenciada y que con esta sabiduría era posible analizar la verdadera talidad. Sin embargo, también dijeron que la conciencia mental podía analizar fenómenos que tienen una forma, pero la verdadera talidad no tiene forma.
Si no tenía forma, ¿cómo era posible analizarlo con la conciencia mental? Al principio parecía que el verdadero yo no era un objeto de conciencia que pudiera ser analizado con la conciencia mental. Como resultado de este razonamiento, la gente se preguntaba si la conciencia mental era capaz de comprobar el verdadero yo. En ese momento en la India la mayoría de los practicantes de Mahayana no podían responder a esta pregunta porque no eran realmente iluminados. Sin embargo, para Xuanzang, que había sido iluminado por sí mismo antes de venir a la India, esta cuestión era muy fácil. El maestro Xuanzang explicó que todas las personas iluminadas eran capaces de probar el verdadero yo, y podían observar en cualquier momento que la octava conciencia realmente existía, que nunca era perturbada y nunca se movía. El verdadero yo no tiene forma, a diferencia de todos los fenómenos que percibimos, pero su naturaleza es tranquila y limpia y puede ser observada por los iluminados. Así que los maestros iluminados pueden probarlo con su conciencia mental y también analizarlo. Así que todas las personas iluminadas, y los verdaderos maestros del budismo Chan son capaces de observar esta realidad. En la ciudad de Kanyakuja los practicantes del Hinayana y los no budistas estuvieron presentes en este gran debate, pero nadie se atrevió a subir al escenario y hablar. Desde el principio del debate, cada día, el maestro Xuanzang negaba la visión errónea de los practicantes del Hinayana y de los no budistas. Esto no dejó de irritar a los no budistas que querían asesinar al maestro Xuanzang. Afortunadamente, el rey Arsa fue informado de este siniestro plan e hizo un anuncio delante de todos. De acuerdo con las reglas, puedes subir al escenario y hablar de tu enseñanza. Si aprovechas esta oportunidad para dañar físicamente al maestro Xuanzang, te cortaré la cabeza y si lo insultas, te cortaré la lengua. Después de esta intervención, los no budistas decidieron matar al rey Arsa. Prendieron el fuego con la esperanza de aprovechar el caos para realizar este crimen. Sin embargo, el rey estaba listo, sus soldados lograron apagar las llamas lo suficientemente rápido y arrestar al asesino contratado por el líder no budista. Este último fue castigado severamente y sus cómplices fueron expulsados del país. Desde entonces, nadie se atrevió a cometer tales actos. Durante esos 18 días la única persona que se atrevió a subir al escenario para participar en el debate frente al maestro Xuanzang fue el monje Huitian que enseñaba a Nalanda. Continuó insistiendo en que la enseñanza del Hinayana era la más suprema. El maestro Xuanzang logró convencerlo de que la enseñanza del Mahayana era la más suprema, y Huitian reconoció su derrota. Después de eso todos admiraban al maestro Xuanzang. Los otros maestros no querían participar más en el debate. Tenían miedo de ser humillados aún más que el Huitian, porque no tenían la misma relación amistosa con el maestro Xuanzang como él. Después de 18 días el debate se cerró oficialmente. Según la tradición india, el ganador tenía que subir a un elefante para pasear por el sitio de debate y recibir las felicitaciones de todos. Xuanzang quería rechazar este honor, pero no le dejaron otra opción. Cuando se paró frente a la audiencia fue recibido con un rotundo aplauso. Los practicantes de Mahayana le dieron a Xuanzang un nombre: el cielo de Mahayana, y los practicantes lo llamaron el cielo de la liberación. El maestro Xuanzang recibió mucho respeto y admiración. El maestro Xuanzang logra izar el gran estandarte del Mahayana en la ciudad de Kanyakuja.
Usó sus talentos y su sabiduría de la iluminación para ganarse el respeto de todos los reyes de los 5 reinos de la India. Si se quedaba en Nalanda, seguramente sucedería a Silabhadra y se convertiría en el director del monasterio. Sin embargo, el maestro Xuanzang no estaba interesado en esta oportunidad porque solo pensaba en la propagación del budismo en China y quería regresar allí. Finalmente, a la edad de 42 años, se fue a China. Todavía tenía muchas dificultades en el camino de regreso, pero con la ayuda de Buda y los bodhisattvas, se las arregló para superarlas. En su camino se encontró de nuevo con Simarasmi, que ya no tenía su visión errónea en el camino del medio. Explicó la verdadera enseñanza de las 8 conciencias, Vijnaptimatrata, y se alegró mucho de conocer al maestro Xuanzang. El maestro Xuanzang logra elevar el gran estandarte del Mahayana en la ciudad de Kanyakuja. Esto permitió a la gente que había malentendido sobre todo lo que está vacío, reconocer sus propios errores. Permitió a la gente comprender que todas las enseñanzas del Buda procedían de la misma fuente y no debían separarse, que la enseñanza del Buda era una estructura completa y debía tomarse como un todo, que todos los dharmas procedían del Tathagata, que él era la base de todo y que tenía diferentes caras, todas las cuales procedían de él. Más tarde, en China, la gente a menudo presentaba la enseñanza del maestro Xuanzang como la enseñanza de la escuela Vijnaptimatrata. No sabían que el maestro Xuanzang era iluminado, y que también era capaz de ver la naturaleza de Buda. No entendieron que el maestro Xuanzang tenía la sabiduría de la liberación, y que también tenía la sabiduría de los sin principios. No se dieron cuenta de que la explicación del maestro Xuanzang era la enseñanza más suprema del Buda. Debido a su incomprensión del budismo, imaginaron que la enseñanza del maestro Xuanzang era solo una pequeña corriente de budismo. Si el maestro Xuanzang decide volver a esta tierra en sus próximas reencarnaciones, seguramente rechazará todo este tipo de visiones erróneas. Xuanzang quería cumplir su promesa al rey de Gaochang, así que hizo un desvío especial para visitarlo. Xuanzang quería cumplir su promesa al rey de Gaochang, así que hizo un desvío especial para visitarlo. En el camino se enteró de que el reino de Gaochang fue destruido por China y que el rey falleció. Xuanzang estaba un poco triste. Recordó la bondad del rey, su generosidad y todo lo que había hecho para apoyar las enseñanzas de Buda. Quería ayudarle a alcanzar la iluminación, pero tenía que esperar para conocerlo en una vida futura. En el año 18 de la dinastía Tang, el maestro Xuanzang llegó al reino de Khotan. Envió un mensajero al emperador de China para informarle que estaba en camino de regreso de la India. Mientras esperaba el permiso del emperador para entrar en China, daba conferencias y cada día miles de personas venían a escucharle. 8 meses después el mensajero regresó con la aprobación del emperador. El emperador ordenó a todos los países vecinos que protegieran y ayudaran a Xuanzang durante su viaje. Con este acuerdo oficial el maestro Xuanzang continuó su camino de regreso a China. En el próximo episodio, veremos cómo el maestro Xuanzang regresó a Chang'an, cómo se las arregló para conseguir el apoyo del emperador, cómo comenzó esta enorme tarea que era la traducción de todos estos sutras. Escribir más de 1000 versos para romper la visión equivocada, y mostrar el verdadero Vijnaptimatrata y la verdadera enseñanza del Buda. En la época de Buda era el maestro más famoso para explicar el verdadero significado, y ahora estaba aquí de nuevo para explicar la enseñanza.
Levantó el gran estandarte de la verdadera enseñanza, y mostrando el verdadero corazón de Buda hizo temblar a los 5 reinos de la India. Al principio del fin de la enseñanza del Buda volvió para mostrar la verdadera enseñanza de nuevo y convenció a todos. La enseñanza del Tathagata Garbha es muy difícil, y solo un verdadero maestro le permitirá comenzar a comprender su verdadero significado. La manifestación permanente del verdadero yo es la enseñanza más suprema del Buda. Todas las generaciones de practicantes se refugiarán en esta enseñanza.